Hola, muy buenos días. Muy buenos días. Vamos a platicar un poquito acerca de las deducciones fiscales. Una vez que esperemos ya haya pasado el susto de las declaraciones anuales, ¿verdad? Que ya saben, como hubo una pequeña prórroga al 15 de mayo, pues estamos todavía en condiciones de ver si ya está nuestro sistema del SAT perfectamente establecido para poder mandarlas. Da gusto ver caras conocidas y pues algunas otras que han venido continuamente acá a los cursos de Argos para capacitarnos, no es muy elemental. Bien, pues vamos a iniciarnos. Tenemos 4 horas aproximadamente para hablar de este tema, muy importante. ¿Por qué? Como sabemos, en el ámbito contributivo en México, por lo menos, los impuestos, tanto el IVA como el impuesto sobre la renta, se pagan, se quiera o no, sobre ganancias. Y entonces, al tener ingresos, forzosamente necesito tener gastos, ¿no? Está tranquilo. Dice la autoridad, muy tranquilamente, dice, mira, en ingresos no te me preocupes mucho. En ingresos, porque si está en contabilidad, pues ya lo tienes que declarar. Si lo tienes en caja, pues también, no hay problema. Si lo tienes en el banco, también. Si expediste la factura, pues también. Si entregaste los bienes, también. Y si lo cobras, pues también es ingreso. Oye, es que no tengo el CFDI. No importa, pues ya tienes las anteriores, por lo tanto, es ingreso. ¿De acuerdo? Bueno, e inclusive por ahí hay otra que dice, bueno, te lo puedo determinar, como veíamos en algunos cursos anteriores, presuntivamente los ingresos. Aunque no hay un ingreso real para nosotros, pero dice la autoridad, pues yo presumo que sí tienes un ingreso y listo. Ok. Como le comentaba, en términos generales, pues al ingreso le vamos a restar las deducciones. Pero acá sí hay un pequeño problema. Dice la autoridad, para que puedas meterlo a la deducción, entonces cumple 50 requisitos. Y si cumples esos 50 requisitos, entonces ya estaremos hablando de una deducción autorizada. 50 requisitos nada más que vienen en nuestras leyes. Entonces imagínense si no tenemos que ver perfectamente este rubro, porque si mis deducciones son menores, pues el impuesto sobre la renta o inclusive el IVA, pues por supuesto que se va a incrementar. Entonces por eso es importante, vamos a ver en el transcurso de estas 4 horas les comentaba, pues algunos de estos requisitos para que podamos meter las erogaciones y podamos estar en condiciones de disminuir nuestra carga tributaria. Les comentaba también en algunos cursos qué está haciendo actualmente la autoridad, de una vez para que vayamos teniendo este contexto. Dice la autoridad, mira, en ingresos me declaraste 1,000,000 de pesos. En deducciones me declaraste 900,000 pesos. Por lo tanto, tienes una utilidad de 100,000 pesos. Y me pagaste el impuesto correspondiente. ¿Qué es lo que está haciendo la autoridad ahorita? Dice, bueno, y de hecho lo va a hacer ahorita en sus declaraciones anuales que presentaron en marzo. Dice, bueno, vamos a ver la suma del subtotal de tu CFDI que te expidieron durante el ejercicio 2017. Y resulta que suma todos los CFDIs, por supuesto sus subtotales, y le da 800,000 pesos. ¿Qué dice la autoridad? ¿Qué crees? Me debes otros 100,000 porque tu utilidad es de 200, no es de 100. Págame el impuesto correspondiente. ¿Qué le podremos decir al respecto? Sí, hay que recordar que la fecha de expedición debe tener fecha del 2017 en este caso. Es decir, no le podemos decir a la autoridad, ¿qué crees? Me lo expidieron en diciembre del 2016. No. Oye, me lo expidieron en enero del 2018. No, no podemos. Por lo tanto, debemos automáticamente el 30% de estos 100,000 pesos que nos determina la autoridad.
Así de sencillo. Entonces ya tenemos un pequeño problema, hay que cuidar la expedición del CFDI. ¿De acuerdo? Ya es nuestro primer problema. Acuérdense que acaba de salir se publicó la resolución miscelánea, digo para esos temas. ¿Qué pasa con el CFDI de nómina? Nos dieron de oportunidad de corregir los CFDIs de nómina que haya yo expedido en el 2017 y tengo a más tardar 15 de mayo para corregirlos. ¿Van a ser deducibles? Van a ser deducibles. ¿De acuerdo? ¿Van a tener fecha de expedición cuándo? 2018, pero está permitido por la autoridad ahorita corregir los CFDIs que haya yo expedido mal durante todo el ejercicio 2017. ¿De acuerdo? Muy interesante y nada más, acuérdense, guarden bien la resolución porque en unos 4 años si nos llegan a revisar va a decir la autoridad, ¿qué crees? No es deducible a tu nómina. Y le tenemos que recordar, espérame, acuérdate que tú sacaste una resolución donde me dijiste que sí lo podía hacer. Entonces guarden bien esos documentos, que afortunadamente como ya todo es electrónico, ya la podemos rápidamente bajar de ahí de internet. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, en términos normales, podemos ir analizando algunos rubros. Y por ejemplo, las personas morales que tributan en el título 2, como sabemos, tienen esta manera de determinar su impuesto sobre la renta. Por supuesto, hablando del ejercicio. ¿Por qué no nos metemos con pagos provisionales? Porque sabemos que para efectos de una persona moral del título 2, las deducciones pues no tienen cabida porque es por coeficiente de utilidad. Entonces, el rubro para efectos de estas personas morales es ingresos acumulables menos las deducciones autorizadas y la PTU pagada en el ejercicio. Eso nos da la utilidad fiscal. Aquí es donde comentamos, bueno, al final de cuentas las deducciones autorizadas disminuyen, por supuesto, la utilidad fiscal y eso me puede hacer pagar menos impuestos sobre la renta. Sabemos que, bueno, tenemos algunos otros rubros, o algunos otros, mejor dicho, regímenes fiscales, porque esa es una persona moral título 2, que la mayoría pues las tenemos en ese contexto, pero hay otros. Por ejemplo, ¿qué pasa si tengo personas morales pero estas sean título tercero? Si es título tercero, entonces vamos a tener los ingresos y le vamos a disminuir las deducciones. Y eso le va a dar un remanente distribuible. Si soy una persona moral, título tercero. Ahora tengo que ver si esta persona moral, título 3, tiene más socios, personas morales, o socios, personas físicas. ¿Por qué es importante ello? Porque si son los socios, personas morales, entonces tengo que ver lo relativo al título 2 para ver las deducciones, los requisitos de las deducciones. Pero si en su mayoría son personas físicas, entonces tengo que irme al título 4. Entonces, esta persona moral, título 3, ¿cómo se compone? En su mayoría socios, personas físicas, veo las disposiciones del título 4. Si en su mayoría son personas morales, veo disposiciones del título 2. Quieran o no, estas personas no pagan impuestos, sin embargo, sí juega un papel fundamental sus deducciones para determinar remanente distribuible. ¿Estas personas llegan a pagar impuesto? Sí llegan a pagar impuesto. ¿Y cómo lo pagan? ¿O en qué casos lo pagan? Cuando tengan no deducibles. Porque los no deducibles se van a multiplicar por una tasa del 35% y ese va a ser el impuesto sobre la renta causado. Entonces, ¿llegan a pagar impuestos? Sí, siempre y cuando tengan no deducibles. Por eso es importante conocer nuestras deducciones para poder determinar mi remanente distribuible correctamente, no caer en los no deducibles y por lo tanto no pagar el impuesto sobre la renta.
Entonces, ojo, a pesar de que son no contribuyentes aparentemente, puede ser que caigan en las causales de pagar el impuesto sobre la renta. Dígame, usted nada más no sea malita su... aquí está. Perfecto, muchas gracias. Dice no deducibles menos deducciones. ¿Es mejor no tener en este caso no deducibles? De hecho, no debemos... Esta persona no debe tener no deducibles. No debe de tener, es decir, todo su gasto debe estar perfectamente amparado cumpliendo los 50 requisitos que comentábamos. Porque si llega a tener no deducibles, entonces hay que pagar impuesto. Ojo, qué bueno que hace esa pregunta, porque los no deducibles, ¿cuáles no van a causar este impuesto? Dice el propio artículo 79, cuando los no deducibles deriven de que tenemos comprobantes que no reúnen requisitos fiscales. Entonces mejor ni pedirlos. No, yo diría, si usted tiene un no deducible, vamos a suponer, no sé, un viático, por ejemplo, que no es deducible, pida una nota de remisión. ¿Sí? Una nota de remisión. ¿Es no deducible? Sí. Pero ¿por qué es no deducible? Porque no tiene su respectivo CFDI. Y esos que no tienen su respectivo CFDI no pagan este impuesto. Okay. Entonces, cuando tenga usted un no deducible, pide una nota de remisión. La pone en su contabilidad, ¿va a ser no deducible? Sí, va a ser no deducible, pero no genera el impuesto. Si yo tengo el comprobante todo bonito y todo, híjole, tengo que pagarlo. Solo aplica con ellos. Solo aplica con ellos. Gracias. Solo aplica con ellos. ¿Cuáles son los no deducibles? Bueno, los no deducibles, todos estos no deducibles, ¿dónde los podemos encontrar? Artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que ahorita vamos a analizar varios de ellos. No se preocupe, ahorita vamos a analizar muchísimos de ellos. Pero estos del artículo 28 causan impuesto al 35%. ¿De acuerdo? En los términos de un remanente distribuible. Pregunta, pero sí hay entonces diferente tipo de no deducibles, entre paréntesis. Los que no cumplen con los requisitos, sí, y los que... Okay. Sí, en eso tiene razón, lo vamos a ver también un poquito más adelantito. Hay muchos conceptos donde nos manejan no deducibles y gastos que no reúnen requisitos, y son totalmente diferentes, Por ejemplo, comentábamos en el curso pasado, los dividendos. Se presume dividendo aquel no deducible que beneficia al socio accionista de una persona moral. Bueno, los no deducibles, pero los del 28. No los del 27. En el 27 vienen los requisitos de las deducciones. Entonces, un gasto que no cumple requisitos no puede considerarse dividendo, sino solamente los no deducibles, ¿no? Mi CUFIN, ¿cómo determino mi CUFIN? O mejor dicho, mi UFIN, para efecto de la distribución de dividendos. El impuesto dice la fórmula, resultado fiscal menos no deducibles, menos el ISR, menos, y me da mi UFIN. Entonces, ¿qué tengo que meter acá en los no deducibles? Únicamente los del 28, no del 27. La declaración anual de personas morales, ¿qué me pide? Los que no cumplen requisitos en la conciliación contable y fiscal. La autoridad quiere saber este dato, no le interesa le interesa este. Quiere saberlo. ¿De acuerdo? Bien, tenemos también coordinados, o sea, el sector transporte. Ellos también tienen sus ingresos, que acuérdense que tienen que ser efectivamente percibidos, menos sus deducciones autorizadas. Eso me va a dar la utilidad fiscal menos la PTU menos las pérdidas de ejercicios anteriores
Eso nos va a dar la utilidad gravable. Nuevamente, para el sector transporte juega un papel fundamental las deducciones autorizadas. Y ese es el sector transporte. Hay que recordar que este sector transporte también tiene facilidades administrativas, ¿de acuerdo? Ahí que se publican cada año. Si no mal recuerdo, las 2018 se publicaron ahí en el 28 de diciembre del 2017. También, en su mayoría, estos coordinados tienen que cumplir con los ingresos y deducciones de acuerdo al título cuarto, como si fueran una persona física. También tenemos las AGAPES, el régimen de actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas. Ellos tienen los ingresos, acuérdense, también tienen que ser percibidos, o sea, efectivamente cobrados, y le vamos a quitar los ingresos exentos, que ellos tienen ingresos exentos. Si soy persona física, son alrededor de 1.050.000 pesos por los que no pago impuestos sobre la renta. Eso me va a dar mis ingresos grabados, menos las deducciones. Acuérdense que como tengo ingresos exentos y grabados, entonces las deducciones tienen que ser de manera proporcional. No pueden entrar al 100% mis deducciones, son de manera proporcional. Y eso me va a dar mi utilidad fiscal, menos la PTU, menos las pérdidas de ejercicios anteriores, me va a dar la utilidad gravable. Pregunta, ¿de qué régimen son las AGAPES? Régimen de actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas. Es un exclusivamente para ellos. Sí. Okay. Sean físicas o sean morales, así tributan. Soy un campesino que tengo mis milpitas y eso, en este régimen. Independientemente de los ingresos. Independientemente de los ingresos. Okay. Sí, acá no hay limitante de ingresos. Así es. No hay límite de ingresos. Entonces, así tributa la AGAPE. Ok. En el término de personas físicas, salarios, como sabemos, vamos a ponerlo por acá arribita, no tiene disminución alguna. Ya sabemos, trabajo, me pagan mi salario y no me permiten hacer ninguna disminución, y el patrón es el que determina el pago provisional, que es vía retención, y él lo entera. Pero después tengo actividad empresarial y profesional. Actividad empresarial y profesional. Y entonces, ahí tenemos los ingresos acumulables. Acuérdense también los efectivamente percibidos, menos las deducciones autorizadas. Eso me da mi utilidad fiscal menos las pérdidas de ejercicios anteriores, y también, por supuesto, la PTU, y eso me da mi utilidad gravable. Como vamos a ver más adelantito,
estas deducciones autorizadas en su mayoría tienen que cumplir las condicionantes de una persona moral. Los no deducibles de una persona moral son los mismos que son no deducibles para una persona física del régimen de actividades empresariales y profesionales. Tenemos también el RIF, el régimen de incorporación fiscal. Que bueno, dice la autoridad ahorita, ¿no? Dice, bueno, si estás iniciando operaciones, pues no me interesan mucho tus gastos, porque al final de cuentas tienes reducción de impuestos al 100% el primer año, y el segundo el 90%, y el tercero el 80%, etcétera, ¿no? Entonces, dice, para que en 10 años ya aprendas a pedir factura y aprendas a llevar tu contabilidad, etcétera. Ellos tienen sus ingresos percibidos menos sus deducciones autorizadas, menos su PTU, menos sus pérdidas de ejercicios anteriores, y eso me va a dar su utilidad gravable. Y listo, y le aplicamos su tarifa bimestral. Acuérdense, estas pérdidas fiscales de ejercicios anteriores son las que derivaron de si era yo régimen intermedio o actividad empresarial y profesional ahí por el 2013. Bien, tenemos también, por ejemplo, arrendamiento. Y en arrendamiento quedamos que eran los ingresos también percibidos menos las deducciones autorizadas, o bien el 35% de los ingresos por deducción ciega, y eso me da la utilidad gravable en el caso de arrendamiento. Tengo también, por ejemplo, la enajenación de bienes. Ahí comentábamos, son los ingresos menos las deducciones. Y acuérdense que habíamos comentado que estas deducciones tienen que ser actualizadas. Dígame usted. Por favor. Gracias. Es de arrendamiento, perdón. Sí. Que avancemos. Sí. Tengo el caso de una persona física que le expidieron varios CFDIs, un familiar, como es contador, también el familiar le dio su firma y todo. Entonces el caso es que expidió varios CFDIs. Sí. Pero se dio cuenta que hizo mal uso, o sea, expidió de más. Entonces inmediatamente cuando se dio cuenta, pidió la cancelación obviamente del certificado y de la fiel y todo, y luego sacó una nueva para que dejara de estar expidiendo CFDIs. La situación es que ya no se canceló eso, hubo recibos que no se cobraron porque pues no tenían por qué haberlos hecho. En ese caso, ¿qué se puede hacer? ¿Se deben cancelar?
se deja ahí y no hay ningún problema. No se puede. Vaya, si yo no los expedí como tal, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque dice la autoridad, al final de cuentas, quien tiene la fiel, o sea, digamos, yo tengo mi fiel, y si yo por alguna circunstancia la presto, dice la autoridad, tú los hiciste. Ahora, ¿cuál puede ser aquí la situación? Yo lo que haría, efectivamente, 1, no los he cobrado, o por lo menos yo no los cobré. Y 2, los cancelo. Son operaciones que no reconozco. Aunque no esté vigente ahorita ya el certificado, ¿se pueden cancelar? Claro, Con el nuevo. Con el nuevo, claro, con el nuevo. Perfecto. Sí, con el nuevo cancelo, no reconozco la operación y además no los cobré. Y listo. Nada más, sí. Sin nada más, mucho cuidado con su uso, con el uso de la fiel. ¿Cómo les ha ido? ¿Ya presentaron sus anuales? Sí. Bueno, pues vamos a aprovechar para estudiar un rato, ¿no? Porque luego nos ponemos a trabajar y se nos olvida aprender, ¿no? Y entonces el tiempo que luego le dedicamos a corregir nuestras pendejadas, ¿no? Es más improductivo, ¿no? O sea, a mí cuando luego me habla un cliente y me dice, oye, ¿qué andas haciendo? Pues ando estudiando, hijo, para ti. Te sale más barato, hijo. O sea, te sale más barato que no me equivoque. No hay forma de aprender el fiscal si no te equivocas. Ese es un hecho. Hay que vivirlo. Y nosotros, bueno, no sé, ustedes ya están mayores, yo no, yo estoy... que todavía hicimos exámenes de 5 horas, de nuestras tests, ¿no? Ya ahorita, pues los que están estudiando la carrera, pues ya, luego el otro día dije, préstenme una pluma. Pues no había una pinche pluma en todo el salón. Una pluma no había. Préstame una pluma. No, pues no hay otra pluma. Ya las plumas ya son los dedos, ya. Y ya los viejitos usan pero ya los jóvenes usan los dos. Entonces el mensaje es muy rápido. Y así nos pasa en la parte fiscal. Entonces, como tenemos muy poco tiempo, ese es un material que les van a mandar. Hay láminas que hay que precisar que han tenido sus cambios. Lo que pasa es que es un material que yo saqué de mi libro para hacerlo más extenso, y entonces mi libro ya lo actualicé, pero no ha salido al mercado, que es este libro de acá. No vendo yo libros, pero en fin, es este de aquí, de las deducciones, que ya tiene 4ª edición, pero no lo ha sacado Thomson Reuters. Lo va a sacar a finales de año, pero este está a la venta. Y este de ingresos, que es el segundo tomo, no viene como tomos, pero se vende de manera individual. Si quieren comprarlo, compren. Si no, no lo compren, me vale madres. Yo no vivo de eso. Pero ya sé que no tienen tiempo ni... Pues ya imagínate, pedirles que lean, pues ya está chino, ¿no? Pues casi no teníamos tiempo para eso. Pero sí tenemos tiempo para estudiar un ratito de todo el tema, sin antes dedicarlo un poquito nomás para... Hoy tenemos prácticamente 2 temitas nuevos que están calientes, que es el tema del CFDI por salarios, que sale en la modificación a la resolución, y me dan hasta el 15 de mayo para sustituir a alguno. Eso está interesante. Me parece que la autoridad ya dobló un poquito las manos, porque en materia de expedición de CFDIs, de acuerdo al artículo 27, fracción quinta, que es los requisitos de deducibilidad,
del pago de salarios o asimilados, yo se supone que de manera estricta tendría que estar timbrando correctamente cada mes. Y aunque es un requisito de deducibilidad, pues yo también pensaría que yo tendría hasta el 31 de diciembre para timbrar todo, si no timbré cada mes. Sin embargo, en materia de CFDI de la fracción quinta del 27, no me dan la excepción. Yo la única excepción que tengo es en la resolución miscelánea, que tengo ¿cuántos días para timbrar? 3 días de 0 a 50 trabajadores. ¿Ok? 3 días hábiles. Si cae en viernes, pues pasa a lunes y ahí empieza a contar. De acuerdo al código. ¿Ok? Luego, 5 trabajadores de 50 a 100. 7 días de 100 a 300. 9 días de 300 a 500. Y más de 500, 11 días hábiles. Para no tener el problema de la sanción. Entonces, prácticamente, ¿cuál quedaría dentro de estos parámetros? Pues prácticamente la regla que me dice, esta modificación que me dan hasta el 15 de mayo, pues le da en la madre esto. Porque entonces yo, ¿qué? Bueno, pues no timbro. Y si timbro antes del 15 de mayo, no pasaría algo. Entonces, no la mata porque pues tendría que haber una regla, ¿sí? Pero, ¿qué esperaríamos? Que si esta modificación aparece para la miscelánea de 2019, entonces el próximo año también tendríamos que este periodo. Eso en materia de nómina. Y también aclarar que ya no tengo que presentar la informativa. Sí, ahorita prácticamente las únicas informativas que tenemos que presentar pues son mi anexo 3, anexo 4, anexo 9 y anexo 10. Son las únicas informativas que tengo que presentar. Las demás ya no. Y las constancias de retención de los trabajadores ya no hay que expedirlas. Y me preocupa que ya el fisco ya no las necesite. Ya lo tiene. El problema es que hoy tuvo un problema en el sistema que están resolviendo, por supuesto, y que no permitió a la autoridad hacer devoluciones automáticas porque los comprobantes estaban mal. Entonces, pues, de alguna manera, pues le dijeron al contribuyente, bueno, pues, si están mal, corrígelos tú para que yo tenga la información correcta y no los corrija yo, y se dio el plazo. ¿Qué le cuesta más caro? ¿Corregirlos ellos internamente o decirle al contribuyente, corrígelo tú, sustitúyelo para que yo tenga la información correcta? Sacrificando de alguna manera el no haber timbrado durante el ejercicio en tiempo y forma. Ahora, sacrificando porque, pues de alguna manera, es requisito de deducibilidad timbrar en tiempo y forma. Pues hoy, si la autoridad se pone en esa, llega después de esos días y me dice, ¿por qué no timbraste? Ay, se me olvidó. Pues va para atrás, hijo. Fíjate. O sea, hoy podría hacer eso. Como de ojete, ¿no? ¿Sí, no? Es como, comiste ojete, ¿no? Hoy. Entonces, pero él hoy sí podría hacer eso. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver, de entrada, la deducción que quieran. Pero
proponerles profundizar en algunas deducciones que necesitamos cuidar. Y ya si alguien quiere algo hablar de otra, pues hablamos. Entonces, vamos a, de alguna manera, hacer una pequeña antesala de cómo vamos. Esto fue las reformas más importantes que están ahorita de moda, que prácticamente la autoridad está metido aquí. Este es prácticamente el papel de la autoridad, está metido aquí, en estos artículos del código, y lo está profundizando cada día más, y lo está perfeccionando, y está aprendiendo, y está... Entonces, estos artículos del Código Fiscal de la Federación prácticamente son los que han aumentado la recaudación. O sea, el fisco está cobrando por aquí, porque no me digan que las empresas empezaron a generar más utilidades. O sea, si ustedes proyectan el resultado fiscal de uno de sus clientes o alguna de sus empresas, ¿cómo van a acabar el año? Pues un año político como este, peor. No, o sea, es un año difícil, porque el gobierno no suelta el dinero, porque el empresario dice, espérate, a ver quién queda, ¿no? Espérate, aguántale el proyecto, vamos a ajustarnos el cinturón a ver cómo queda el país, conformado políticamente. Entonces, vendiendo lo mismo, pues prácticamente se difieren un poco de decisiones, tanto de inversión, ¿sí?, como, pues, a lo mejor las empresas se están achicando o se están cuidando. Y el empresario ahorita no va a pedir un crédito, ahorita no lo va a hacer. Acercarse a un banco a pedir dinero ahorita, con esta campaña de desprestigio, ¿no?, que no sabemos, esta incertidumbre política, económica, decir, ¿qué va a pasar?, ¿no? Y entonces, luego, invitar a un socio, pues, ¿qué va a decir el socio? Espérame, no, carnal, deja ver a quién queda, ¿no? A ver cómo me siento. Entonces, prácticamente la empresa, dependiendo cómo quede el país conformado, pues se va a empezar a recuperar. Pero entonces, ¿cuál es la razón por la cual la autoridad tiene más impuestos recaudados? Y es real, ¿eh? Ustedes van allá a Avenida Juárez, allá de México, y hay una pancarta así: cumplimos la meta, ahora tanto. Y, ay, güey, te da esto pánico así. Te da frío, ¿eh?, cuando llegas al fisco, y lo hacen a propósito, para que vean que están trabajando. Ahora, y estos 3 artículos se han ido perfeccionando. Este 17H del código. Y aunque lo he repetido, ha habido cambios, no cambios, pero se ha evolucionado ese artículo en tema de los colegiados, en tema de la Prodecon. O sea, la Prodecon ha estado participando en este tema, porque el contribuyente, emisor de la factura, pues tiene los elementos materiales para acreditar la existencia del acto, y la autoridad lo rechaza. Y tú dices, no, siento que no me siento a gusto. Y este es un tema complejo, porque este 17H, que se va a convertir en una empresa que factura operaciones simuladas, que llamamos EFO, ¿sí?, tiene que empezar, no tiene que empezar, tiene que tener los elementos propios suficientes para acreditar la existencia del acto jurídico, ¿sí?, para evitar que si tú recibes una factura de ese proveedor, tú no entres a un tema de 69B. Y esa es la chamba.
Ya antes me preocupaba que no me mandara la factura. Ahorita me vale madre que no me la mandé. No me la mandes, hijo. Nomás sí emítela. Yo la bajo de la página del SAT y te voy a estar checando en la lista, hijo. Ahora, ya no me estoy esperando si lo enlistan o no. Cuando la deducción es muy importante para mí, pues yo sí le pido, ¿qué? Pues estados financieros. Para saber que tiene, ¿qué? Que tiene los elementos propios suficientes. Yo tengo que verificar que prácticamente uno, que tiene activos. ¿Tiene activos? Oye, me facturaste servicios de contabilidad, hijo, y no tienes una pinche computadora, hijo. No seas payaso, hijo, pues ¿cómo me vas a prestar el servicio? Ay, no seas delicado. Pues ¿cómo me voy delicado, hijo? Pues me van a rechazar la deducción y tengo que pensar en que mi proveedor me va a poder acreditar la existencia. ¿Hasta qué año? 5 años. Fíjate nada más. O sea, hoy tengo que revisar que mi proveedor, prácticamente estamos a que ya matamos 2012. Estamos en 2013, 2014, 2015, 2016, ¿sí? 2017. Ahí está. Ahora, si estamos en 2018, fíjate, hasta 2023. O sea que las deducciones que yo estoy ahorita tomando, ejerciendo, tengo que revisar que mi proveedor no lo vayan a enlistar por operaciones que hace con sus clientes de aquí al 2023. Ahora, le hablas al proveedor y dices, oye, ¿no te van a enlistar a qué? ¿Qué te va a decir? Ay, no mames, ¿qué te importa? Sí me importa, güey. Así le tienes que decir, ¿eh? Claro que me importa, hijo. ¿Cómo no me va a importar? Ay, pues qué delicado. Pues nunca ha pasado eso. Y ahí entraron todas las facturitas que luego tu patrón te dio en diciembre. Que de repente le dijiste cuánto iba a pagar en marzo y ¿qué dijo? Ay, ¿cómo lo resolvemos, hijo? Déjame, yo soy el rey, yo lo resuelvo. ¿Qué hizo? ¿Quién sabe? Y entonces, de repente me trajo comprobantes CFDI, buenos, chingones, bendecidos. Todo, hasta me lo trajo del año pasado 3.3, hijo, fíjate, para que no dijera que no habían entrado ya al 3.3. Ya ahorita ya hay puro 3.3, pero en diciembre a lo mejor me lo trajo 3, y basta, hasta te dijo, cállate, contador, mira, ya está 3.3. Y entonces, este tema de activos, infraestructura debe tener, personal. Entonces tenemos que confirmar la posibilidad real de poder cumplir con el acto jurídico. Y esa revisión, ¿quién la está haciendo? En la empresa. Por lo regular, el que contrata al proveedor. En empresas chicas y medianas, ¿quién contrata al proveedor? El dueño, directo. ¿Qué área de compras? Ni que apenas hay área de... El dueño es ventas, compras, todo, hijo. Recursos humanos, ¿quién es? El contador, hijo. El contador es recursos humanos. Ahí nos llega. ¿Qué tesorería y qué banco? ¿Qué tesorería ni qué? Ahí nos llega todo, lo hacemos hasta de mensajeros. ¿Gestoría quién es? Pues el contador. Y si no viene el de limpieza, pues pinche contador, órale, yo me pongo. Sí, que no hay chofer, que para entregar yo entrego, cabrón. Pues chofer, contador. Y no se te ocurra pedir aumento de sueldo, cabrón. Que eres mi hombre de confianza. O sea, entonces,
personal. Entonces, la posibilidad real de ¿qué? De llevar a cabo el acto jurídico. ¿Qué acto jurídico? Enajenación de bienes, prestación de servicios, otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. Ahí está. Ahí está. ¿Esto cómo ha evolucionado? Tenemos 3 momentos para acreditar la materialidad. Ha evolucionado. Esto es importante cuando desarrollamos, porque gran parte de la posibilidad de tomar la deducción correctamente es saber que seleccionado correctamente al proveedor. O sea, porque el proveedor puede ser una empresa ¿qué? Fantasma o fachada. Entonces, y ya no basta con que yo cumpla el requisito de deducibilidad. Yo ya lo cumplí. O sea, a ver, me mandan una factura de una sociedad mercantil a finales del año. No la pago y la deduzco en mi declaración anual. Oye, ¿y el proveedor? Oh, vale madre. Ya está la factura. Entonces, ¿cuántas facturas tenemos de sociedades mercantiles que no tenemos pagadas porque no tendríamos que pagarla? Pero sí tendríamos que confirmar que el proveedor ¿qué? Tendríamos que justificar la razón por la cual yo no le pagué. Y no hay otra. O me dio crédito, ahí está. O me vendió más caro, ¿por qué? Porque el crédito ya viene dentro del precio. Porque no es lo mismo que le digas te pago al contado a te pago en 4 meses. O decir, no hay problema, págame en 4 meses, más que el precio es de tanto. O sea, es distinto. O si dejo de pagarle y él ya me entregó la mercancía, o ya me prestó el servicio, el que gana por hacer eso. Pues o gana volumen, ¿sí? O gana un volumen, o gana un interés por mora. O sea, ¿cuál es la razón? Esto no tengo ninguna duda cuando hay una parte independiente. Porque ¿cómo se le llama una parte independiente? Que te presta un servicio, te entrega un bien y no te cobra. Pues en mi tierra, ¿cómo se le llama? Pues eres un pendejo. ¿No? O sea, ¿quién te da el bien y quién te presta el servicio no te cobra y te sigue surtiendo? Y pasan los meses y no pasa nada. Y no hay ni contrato. Y luego dices, oye, que no me pagó, ¿cómo le hago? Pues nada, güey. Pues ya, pérdida, cabrón. Ya ni siquiera podíamos meterlo como una deducción de cuenta incobrable porque ni siquiera tenemos nada de soporte. O sea, ni siquiera eso. No tenemos ni datos para demandarlo. No tenemos ni datos para notificarlo. No tenemos ni facturas ni pagarés para poder hacer el convenio. Tenemos que esperarnos a que prescriba. Y entonces, ¿pero qué pasa con una parte relacionada? Pues en una parte relacionada, entonces la autoridad, ¿qué pasaría? La autoridad podría rechazar la deducibilidad por falta de materialidad. Y entonces, ¿y cuántas facturas tenemos dentro de la empresa que son de una empresa del grupo que no se han pagado? Pues todas esas pueden estar rechazadas por falta de materialidad. Fíjate, ese es el cambio. Entonces, ¿cómo evitamos que no sea un EFO? Porque si no se convierte en un EFO, entonces no entramos a un tema del 69B. Entramos a un tema de que, bueno, no es deducible por falta de materialidad, pero no hay
no hay simulación de operaciones. Es distinto. No hay una simulación de operaciones. Por eso es tan importante que el proveedor jamás entre en una lista, porque entonces me deja la carga de la prueba a mí. ¿A él qué le pasa? Le pasan dos cosas. A él, EFO. Él pierde su certificado. Si tomó algún estímulo fiscal, él lo pierde. Perdería el estímulo. Deducción inmediata, cosas esas. Lo perdería. Y lo enlistan. Al estar enlistado, pues llega un momento en que ¿qué va a perder? Pues sus clientes. Si es que el cliente se da cuenta. Porque no se va a dar cuenta el cliente si el fisco no lo notifica. No le avisa que tú tienes que revisarlo en el diario oficial. Entonces tú no te das cuenta. Ahora, ¿cuántos años pueden pasar? Entonces, activos, infraestructura, personal. Aquí están los elementos propios suficientes. ¿Y él qué consecuencias tiene? Puede, para no aparecer en la lista definitiva, pues él tiene que acreditar ¿qué? La existencia. ¿Cuántos la han acreditado? Pues en los EFOS, algunos sí, algunos no. Pero aquí, ¿qué consecuencia hay? Pues prácticamente él se supone que ya acumuló el ingreso. Aquí no hay defraudación. Aquí él acumuló el ingreso. Cuando te mandó el CFDI, o te entregó el bien, o te cobró parcial, o te cobró total. Lo primero que sucedió. Ahora, si él no acumuló el ingreso, bueno, pues ya no estamos hablando de defraudación fiscal. Pero eso siempre ha existido. Eso no tiene que ver con el código. Ahí no se llama proveedor, se llama rata maldita asquerosa. Pues ya. ¿Y ahí qué quieres hacer? Pues nada. Entonces, estos activos, infraestructura y personal. Ahora, no lo acredita y lo enlistan. Llegan a ti. Llegan al que obtuvo el comprobante. La autoridad. Eso es lo que está haciendo la autoridad. Allí es donde está recaudando. Ahora, cantidades. Claro. ¿Cómo le cobras al que no tiene? Pues con las multas, con las sanciones. No le devuelvas, ya, así le cobras. Entonces, ¿cómo le cobras al cautivo? Pues es empleado, ¿cómo le cobras? Pues al patrón. El patrón retiene y entera. Si no retiene y no entera, vale gorro, él te tiene que pagar el equivalente a la retención. O sea, el más fácil es el empleado. Y todo está timbrado. Pues ¿cómo le cobras a ese sector de asalariados? Pues por el patrón. Entonces aquí estamos hablando de cómo le cobras a estas empresas. Entonces, ya lo enlistan. Ahora te vas con el EDO. Empresa que deduce operaciones simuladas. La otra es empresa que factura operaciones simuladas. ¿Quién le puso estas mamadas de nombre? Pues la autoridad fiscal. Yo le dije, ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque así, güey. Así las nombro. Perdón por las malas palabras. Si alguien se ofende, no es personal. Si alguien quiere que le devuelvan el dinero, que le devuelvan su dinero.
oye, ese cabrón que habla muy mal, sí, ya no vuelve a venir, ya ni pedo. ¿No? Entonces, pero a mí me siguen invitando, bueno, pues ya, y bueno, pues yo vengo. A mí mi padre me dijo, tú ve donde hay. Entonces ahí está. 69, ahora van con el Edo. El Edo tiene 3 momentos para acreditar lo que el EFO no hizo. Por eso lo enlistaron. Si acredita la existencia, no hay 69. O sea, tú, no hay problema. Entonces, el Edo nace cuando se convierte en EFO. O sea, ¿y cuándo se convierte en EFO? Cuando no acredita la existencia del acto jurídico. Y como no la acreditó, entonces lo enlistaron. Bueno, no solo lo enlistaron, le cancelaron su certificado. O sea, ya no te puede emitir CFDI. Ya no tiene certificado. Y ese EFO puede ser hay de 2 tipos. La rata asquerosa maldita, que siempre va a existir. Y que tiene, ¿cuántas de estas? 80, cabrón. Y entonces te dice, no hay pedo, cabrón. Tú escoge la empresa que quieres, cabrón. ¿No? O sea, estas ratas siempre va a existir. Y el empresario no es víctima de eso.